tus labios nunca me separé. Guardé las palabras de tu boca más que mi comida. Del mandamiento de tus labios nunca me separé. Guardé las palabras de tu boca más que mi comida. Más que mi comida, más que mi comida, más que mi comida, más que mi comida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que sale de la boca de Dios, de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios, de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios, de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios, de la boca de Dios. La Iglesia Bautista La Gracia de Dios de Quilicura presenta su programa Fundamentos de la Fe con el pastor Antonio Urrutia. Todos los jueves, desde las 21 y hasta las 22:25 horas, a través de esta subemisora 104.7 Locos por Cristo Televisión. Nuestra iglesia está ubicada en María Luisa Sepúlveda 931, esquina Nueva Delhi, en la comuna de Quilicura. Para mayor información, visítenos en www.lagracia.cl, en el link Quilicura. Nuestros días de reunión: domingos 11 de la mañana, culto general; miércoles 19:30 horas; viernes, reunión de oración 20 horas; sábado, reunión de jóvenes a las 19 horas. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Aquí estamos nuevamente en Radio Locos por Cristo 104.7 FM. En el nombre del Señor, saludamos a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando de Quilicura, Santiago, Chile, América y el mundo. Queremos que tengan las más ricas bendiciones y que este programa sea de gran bendición. Aquí está conmigo el hermano César, que nos va a saludar. Buenas noches a todos los hermanos que nos acompañan como todos los jueves en su programa Fundamentos de la Fe, y a los hermanos en especial que nos acompañan a través de la internet en locosporcristo.blogspot.com. Bendiciones, hermano. Bien, vamos a orar, a poner este tiempo y nuestras vidas delante del Señor. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, queremos dar las gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos regalas para que podamos hablar de ti, Señor, de tus mandatos, de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque siendo nosotros débiles pecadores, tú nos has salvado y nos has puesto en el privilegiado puesto de poder predicar y hablar de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos esta bendición por lo que se va a proclamar. Bendice tu palabra, que corra en los corazones de todos los oyentes. Bendice al hermano César también, y bendice al director y todas las ondas de radio, Señor, que no tengan interrupción y tu palabra llegue lo más lejos posible. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a hablar hoy día. Tengo pendiente el tema de la mujer virtuosa, pero vamos a hablar de una reunión que hubo antes de las elecciones y una reunión que hubo después de las elecciones. Usted se va a preguntar, ¿qué reunión? Han habido muchas, sí, pero yo le voy a mencionar una.
hubo una reunión de la mesa ampliada con la, en ese momento, candidata Bachelet, y después hubo una reunión de la mesa ampliada entre la mesa ampliada con la ya electa presidenta Bachelet. Entonces vamos a hablar de la reunión antes de las elecciones, que fue por ahí por, entiendo, agosto. Entonces, esta reunión, la mesa ampliada puso las propuestas evangélicas. Pero habría que decir algo sobre esta mesa ampliada que viene operando de hace bastantes años ya como representativa de los evangélicos frente al Estado o frente al gobierno de turno. La mesa ampliada de las iglesias evangélicas que encabeza el obispo Emiliano Soto es representativa de algunas iglesias evangélicas. Y esta es una de las declaraciones que hace el pastor Santiago Rebolledo, representante de la Federación de Entidades Religiosas, con motivo precisamente de esa reunión antes de la elección entre Bachelet y la mesa ampliada, y que dice lo siguiente. Cuestionó que la mesa ampliada fuera representativa de todo el mundo evangélico, y declara que dicha mesa no representa a los evangélicos de Chile, sino que solo sus iglesias. Más adelante declara que estos dirigentes, los de la mesa ampliada, han amparado y dado su consenso a leyes como Enciclopedia del Sexo bajo el gobierno de Bachelet, gobierno anterior, ley de divorcio bajo el gobierno anterior, píldora del día después bajo el gobierno anterior, ley de no discriminación que no era necesaria bajo el gobierno anterior. Y digo anterior, se refiere al gobierno anterior de Michelle Bachelet. En esa ocasión, la reunión de Michelle Bachelet, candidato con la mesa ampliada, el obispo Emiliano Soto declaró que la candidata Michelle Bachelet era la candidata que mejor recibía las propuestas evangélicas. ¿Y qué propuestas? Es lo que supimos, por lo menos, de los candidatos públicamente, a menos que tengan alguna cosa que no supo la opinión pública, y sobre todo la opinión pública evangélica. ¿Qué propuestas? No al matrimonio igualitario, no al divorcio, no al aborto, no a la liberalización del consumo de drogas. No. En ningún caso, puesto que la legalización de la inmoralidad está en el programa de Bachelet. Entonces, ¿de qué propuestas se supone? Hay varias propuestas, yo entiendo que hay varias propuestas, y vamos a hablar de una que está muy interesada en la mesa ampliada. En esa reunión, de cierta forma, la mesa ampliada da un aval como la mejor candidata para los evangélicos a Michelle Bachelet. Pero esto significa, está implícito también varias cosas. El ABP, Acuerdo de Vida en Pareja. Segundo, el matrimonio homosexual, que está en el programa de la Bachelet. Aborto terapéutico, que está en el programa. Legalización de la marihuana, que está en el programa. Es decir, de alguna manera la mesa ampliada avaló esta candidata con su programa. Al mes después de esa reunión, antes de la elección entre la mesa ampliada y la señora Bachelet, septiembre de 2013, la Coordinadora de Unidades Pastorales de Chile, CUPECH, también le niega representatividad a dicha mesa ampliada y agrega que la candidata de la nueva mayoría, que era la señora Bachelet, no representa en sus propuestas a la Iglesia Evangélica. ¿Quiénes son la CUPECH? Son alrededor de 2.200 iglesias, generalmente medianas y pequeñas, a lo largo de 14 provincias, o 14 regiones, no me acuerdo el dato que, a excepción de la región metropolitana. Entonces tenemos dos declaraciones, una de un pastor de la Federación
de evangélica y otro de esta CUPECH, que niega la representatividad de la mesa ampliada. Y segundo, en esa reunión con la candidata en ese momento, la mesa ampliada da un aval, de alguna manera, indirecto, al programa de la señora Bachelet. Yo sé que el obispo Emiliano Soto propuso igualdad de capellanía con la Iglesia Católica, financiamiento y ley de objeción. No vamos a entrar en ese tema todavía, porque me interesa hacer notar otra cosa. Ahora en diciembre, ya no es candidata, es elegida presidenta de la República, hay una nueva reunión entre la candidata ya elegida, futura presidenta, se reúne nuevamente con la mesa ampliada. ¿Hasta dónde ampliada? No sé. Y el obispo Emiliano Soto declara: con la presidenta electa, comillas, tenemos las mejores expectativas. Y señala: sabemos que en este nuevo gobierno vamos a seguir consolidando otros temas que son de bastante interés, como la igualdad religiosa. Y agrega: dentro de los temas a discutir está una reforma a la Constitución para incluir una palabra tan importante como igualdad. Fíjese que es interesante esto. La mesa ampliada se pronuncia por una reforma a la Constitución y la señora Bachelet declaró que si había que hacer una reforma a la Constitución iba a ser una Constitución de derechos, y esto significa derecho al matrimonio homosexual, derecho al aborto, derecho a divorcio, derecho a drogarse libremente y derecho a ser asesinado si uno no sirve para nada. Se llama eutanasia, de origen nazi. Eso, y se eliminaría de la Constitución de que el matrimonio lo componen un hombre y una mujer, y declararía que el matrimonio lo componen dos personas, agregándole todos los demás derechos. ¿Sabe por qué? Porque la Organización Interamericana de Derechos Humanos está presionando a todos los países latinoamericanos que legalicen estas leyes: matrimonio homosexual, divorcio, aborto, liberalización de drogas y eutanasia. Entonces se levantará, como decía, se cambiará, que la familia ahora no es entre un hombre y una mujer, sino entre dos personas. Se levantará el principio del derecho al aborto, el divorcio, droga, etc. Esta es la igualdad tan importante para el pastor obispo Emiliano Soto. A la mesa ampliada le interesa tener un rango de igualdad legal de los evangélicos igual al que tiene la Iglesia Católica Romana, según la legislación chilena. Ahora, tome nota: si para ello es necesario permitir guardar silencio sobre leyes inmorales, la mesa ampliada parece estar dispuesta, aunque se declare en desacuerdo con esas propuestas. No parece ser el énfasis de la declaración, puesto que la igualdad, dice el obispo Emiliano Soto, es una gran lucha y el eslogan importante de este gobierno. Luchar por la igualdad es parte de nuestra lucha. Escúchelo, es un evangélico que lo está diciendo, y por eso no nos sentimos identificados en esa propuesta. Él no hace mención de toda la basura que se nos va a meter con toda esa ley, cambio constitucional sobre la igualdad. Entonces, ¿qué podemos pensar de un grupo que se dicen representantes de todos los evangélicos, cuestionado ya, no es la primera vez, por su representatividad, a aceptar estas cosas? ¿Quiénes son? Usted, su iglesia, pastor, hermano,
¿Alguna vez ha sabido que a su iglesia han llegado a consultar si estos eran los representantes del mundo evangélico? ¿No? Esto fue entre gallos y medianoche, entre las iglesias que tienen más poder económico y que tienen más enganche, más contactos. Entonces aquí tenemos dos situaciones, hermano evangélico. Aquí tenemos dos situaciones: un grupo de líderes evangélicos dispuestos a vender los principios bíblicos por un plato de lentejas. ¿Quién vendió algo importantísimo por un plato de lentejas? Vamos a Génesis 25, del 29 al 34. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo a Saúl del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado en su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Saúl: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y le dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así menospreció la primogenitura. ¿Qué significa la primogenitura? Significa que el hijo primogénito mayor en el Medio Oriente hereda la mayor parte de la fortuna de la familia, y segundo, es el líder espiritual de la familia. Es el mayor heredero y es el líder espiritual de la familia. Es el jefe clan, por último, para decirlo en términos seculares. ¿Y qué hace Esaú? ¿Para qué? Si yo me voy a morir, ¿para qué quiero esas cuestiones? Dame el plato conmigo. O sea, era un hombre carnal, un hombre sensual, que vive al día. Prefiere el plato de lenteja antes que eso, de eso quizás cuando. ¿Cómo podemos trasladarlo acá cuando decimos que estos líderes están dispuestos, son como Esaú? ¿Por qué? Porque están dispuestos a vender los principios bíblicos que se supone guían y han guiado la iglesia desde ¿cuándo? Desde Pentecostés, ¿cierto? Y cuando se terminó de escribir las cartas y la escritura completa del Nuevo Testamento y se hizo toda la Biblia completa, esos principios están ahí. Esos son los principios guía de la iglesia cristiana. Cristo, somos independientes del Estado, sobre toda autoridad que respetamos está la palabra de Dios. Entonces estos líderes prácticamente como Esaú están vendiendo el principio. ¿Por qué? Por obtener algunas prebendas para la iglesia evangélica, pensando que eso va a ser positivo. ¿En un contexto de qué? En un contexto de completa decadencia moral, si se aprobaran todas esas leyes. Entonces, tome nota de esa es la primera cosa. La segunda, una intrusión antidemocrática del Estado en la organización de los evangélicos. ¿Por qué? Porque el Estado ha elegido a ese grupo como representante de los evangélicos. Ellos no han elegido las otras organizaciones. ¿Y quién decide quién representa a quién? El Estado. Esa es una intromisión antidemocrática aceptada por esos dirigentes. Y eso es grave. Por más que se diga que estos personajes son pero han hecho una intromisión antidemocrática que ni un sindicato se lo habría permitido, ni siquiera un club deportivo. Pero estos dirigentes han permitido que el Estado se pronuncie quién representa a quién. O sea, para que vaya midiendo y pesando la calidad de líderes evangélicos que tenemos ahí en la mesa ampliada. Tercero, es paradójico que en un país que se dice que cuenta con el 15% evangélicos y más del 50% de los católicos, haya sido electa una presidenta, mujer, incrédula, agnóstica, masón, que abiertamente promueve el matrimonio homosexual, el divorcio, el aborto y la libertad a embrutecerse con drogas. ¿Por qué? Porque el Estado ha elegido a ese grupo como representante de los evangélicos. Entonces,
¿Dónde están los creyentes que son mayoría en el país? No se ven, no se sienten. ¿O están siendo representados por los Esaú de la mesa ampliada? ¿Los Esaú de la mesa ampliada tienen razón entonces? Habría que tal vez hacer una serie de eventos que permitieran desnudar esa situación. ¿Sí? ¿Qué están haciendo los evangélicos? Yo no digo nada de los católicos, problema de ellos. Pero las organizaciones evangélicas, hay 2 declaraciones en septiembre de la CUPESH y de este pastor Santiago Rebolleo, que desconoce la representatividad de los... Pero ¿ustedes creen que ellos fueron llamados al Parlamento? ¿Ellos fueron citados por los...? No, señor. No, señor. Cuando hacen mucho alboroto, por ahí de repente los toman en cuenta. Pero para el Estado la representatividad son los Esaú de la mesa ampliada. Otra consulta, otra afirmación, digo, la aprobación de esas leyes inmorales con la presidenta Bachelet traerá decadencia moral y social y problemas económicos al país. Porque son leyes malditas que maldicen el país. Porque la homosexualidad, el asesinato por aborto, legalizar el adulterio, que es el divorcio, son leyes que Dios permite como forma de juicio a una nación. Ya vimos la semana pasada que cuando los hombres rechazaron a Dios, adoraron criaturas, se adoraron a sí mismos, cayeron en la homosexualidad como juicio de Dios. ¿Usted no cree eso porque no ve cosas terribles? Sí, cosas terribles están por suceder. Ya es terrible tener la presidenta que tenemos en un país supuestamente mayoritariamente cristiano. ¿No le parece una gran contradicción? Bien, vamos a leer algunos versículos, porque Dios hace juicio. A mucha gente y hermanos no les gusta este Dios, el Dios que hace juicio. No, seguramente más adelante. No, Dios hace juicio en todo momento. Y vamos a examinar algunos versículos. Jeremías 6 del 10 al 15. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no las aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, porque tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Hay 2 cosas ahí. La indiferencia a Dios, el rechazo a Dios, es ocasión de juicio. Y dice, yo castigaré. ¿Se han avergonzado de su asquerosidad? Abominaciones significa eso. No. No se han avergonzado, se han exaltado sobre sus porquerías. Tenemos la marcha del orgullo gay. Al asesinato de niños se le llama ¿cómo se le llama? Los derechos del cuerpo de la mujer. Al divorcio se le llama el derecho a ser feliz. Entonces se exalta el pecado, su cara muestra la vergüenza y se gozan de su vergüenza. ¿Usted piensa que Dios se va a quedar callado con eso? Porque el mundo está haciendo eso. Hay ausencia de arrepentimiento. Bueno, Isaías 3:9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay de las almas de ellos, porque amonestaron para mal para sí. No lo disimulan, lo exaltan, lo publican.
Y dice, ¡ay! Eso significa juicio. Cuando ahí aparece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento aparece, ¡ay de estos, ay de aquellos! Es juicio. El juicio a los profetas y al pueblo que escucha y crea a los profetas. Jeremías 14, del 11 al 16. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no los aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, ay, ay, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os haré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Dios ya ha hecho un juicio cuando ha sido abandonado. Dice, yo enviaré pestilencia, enfermedades, hambre, escasez, crisis, y espada, guerra. Son los juicios de Dios. Y a los profetas, dice, son mentirosos. ¿Por qué? Porque profetizan paz y todo va a ir bien, no hay problema. Mentira, mientras crece el pecado, el juicio se acerca. Problemas van a haber. Dios no queda indiferente al pecado en la sociedad humana. Y dicen, ¿qué dicen los profetas? La prosperidad. Si tú das 100, obtendrás 10.000. Y serás feliz. ¡Sea feliz! Proclamando, decretando. Todas esas cosas, ¿de dónde están? ¿En qué parte de la Biblia? En ninguna. Son imaginación del corazón de los hombres. Y lo dicen en el nombre del Señor. Pero el Señor no está diciendo eso. En la Escritura el Señor dice que mientras, incluso más, Mateo 24 dice que crecerá la maldad, que el corazón de muchos se enfriará. Y eso es lo que está creciendo, la maldad. Porque en Génesis 18, la acción de los sodomitas a los hóspedes de Lot, ¿qué dice Lot? No hagáis esta maldad. ¿Y cuál era la maldad? Sodomizar, violar, tener relaciones con hombres. Entonces crece la maldad. No hay una crisis económica en el mundo. Y mire, para decirle un solo dato, los optimistas respecto a la crisis en Europa dicen que los primeros repuntes van a ser en 2016. Esos son los optimistas. Y los pesimistas la ven más lejos y rogando, no sé a quién, que la crisis no se profundice. Entonces, me permite decirle que no hay un mundo mejor. El mundo está empeorando. Y por eso los juicios sobre los que dicen que el mundo viene mejor y que viene un gran avivamiento, en donde el reino hoy es falso. Y esos van a pagar. Jeremías 14, 3, 7. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua, volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban las crías, porque no había hierba, y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. A causa del pecado, Dios quitó la lluvia, vino sequía, falta de cosecha, falta de alimento, crisis, hambre, sed.
muerte, enfermedad. ¿Y qué estamos viviendo ahora? ¿Ustedes piensan que esto es un proceso? Dios usa la naturaleza para llamar la atención del hombre. Es decir, esto es juicio, hermanos. Esto es juicio. Dios usa la naturaleza para juicio. Aunque los incrédulos, los ateos, etcétera, dicen, no, que es una locura. Bueno, la locura del Evangelio es así. Miqueas 3:11. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre vosotros? Los sacerdotes, ¿qué dicen? Enseñan. ¿Qué dicen los sacerdotes? Enseñan por dinero, por precio. Sí. Y los profetas por dinero. Hay mucho de eso. Usted sabe que hay algunos predicadores que tienen un cachet de varios millones, hotel de primera, llevan personal, alimentos especiales. Esos son los sacerdotes que enseñan por precio. Y profetas que predican profetizan por dinero. Hay mucho de eso hoy día. Y usted piensa, y esto todo en el nombre del Señor, ¿ah? Porque ese es el punto de la credibilidad. Y usted piensa que el nombre del Señor usado así, el Señor va a ser indiferente, va a ser la vista gorda, como hacen algunos evangélicos. No, yo no me meto en problemas, yo predico a Cristo. Eso hace la vista gorda. Sofonías 3:4. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Contaminaron el santuario, ¿por qué? Porque metieron ídolos. Y no enseñaban lo que tenían que enseñar. Y sucede exactamente igual hoy día con los pastores. Han metido fuego extraño al púlpito. Han metido fuego extraño al púlpito y enseñan cosas que agradan a los hombres. Le hacen pasarle cosquilla al oído, que le agrade. Eso están bajo juicio. Por último, Isaías 4:20. Ya, Isaías 4:20. Disculpe que nos equivocamos. Ya. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Vamos a un intervalo y vamos a examinar el versículo, a una alabanza. Sino el amaros unos a otros. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. No debáis
nadie nada sino el amaros unos a otros. No debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros. En Isaías está escrito: hay de los que dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. El hay es juicio. Bueno, alguien dirá, este es un Dios de amor, hay un Dios de juicio, es raro, ¿no? Sí, el Dios de juicio está operando. Está operando, y fíjese que el pecado siempre tiene consecuencias, y Dios le permite esas consecuencias, y eso es juicio. La revolución sexual que hubo en los años 60 trajo como consecuencia varias cosas. Uno fue el SIDA, enfermedades infecciosas que abundan entre los jóvenes en Europa y en Estados Unidos. ¿Tiene consecuencias? Sí. ¿Y el SIDA ha tenido consecuencias enormes? Sí. ¿Lo pueden detener? No. ¿Y sigue avanzando? Sí. ¿La ciencia ha dado alguna solución? No. ¿La ciencia tiene un programa para dar una solución? No, no tiene idea. Ese es juicio de Dios. Bueno, vamos a ver otros versículos. Dios, si alguien me dice por ahí que Dios es un Dios de amor, que odia el pecado, pero no al pecador, bueno, veamos qué dice Salmo 5, del 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario, al engañador, abominará Jehová. Nahum, capítulo 1, versículos 2 y 3. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum, de Elcos. Jehová es Dios, celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y en las nubes son el polvo de sus pies. Tan grande que el mundo es algo mínimo para él. Es vengador, celoso, lleno de ira por el pecado, lento para la ira pero poderoso, y no retendrá por inocente al culpable, es decir, no dejará pasar el pecado. Entonces, ¿es un Dios que odia al pecador, que no se arrepiente? Sí. ¿El diluvio quién murió? ¿Murió el pecado y no murieron los pecadores? Murió toda la raza humana, a excepción de una familia. Y el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Porque muchos dicen, no, ese es un Dios de guerra, de juicio. No, es el mismo Dios. Vemos Juan 3, 16, 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué más sigue? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Exacto. De tal manera amó Dios al mundo, es el motivo de Dios siempre el amor, que ha dado su Hijo unigénito, único en su género, significa, para que aquel que en él cree no se pierda, o sea, no se vaya al infierno, sino que tenga vida eterna. Y él no envió a su Hijo a condenar al mundo, porque el mundo ya está condenado. Y la prueba es que el que no cree ya está condenado, ya está bajo juicio, el que no ha creído en el unigénito.
¿Por qué? Porque aman las tinieblas, aman las malas obras, aman el pecado. El mundo está bajo juicio. Cristo es la mano misericordiosa para los que creen, pero el que no cree ya está condenado, dice. ¿Es juicio eso? Perdón, ¿y quién lo está diciendo? El Señor Jesús, ¿no? Ya. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí hablamos de un juicio futuro. ¿Quién va a hacer juicio? Dios por medio de Cristo. Y dice, Dios juzgará lo que hay en el corazón de cada ser humano, los secretos de los hombres. No va a juzgar las obras, sino los secretos que hay en el corazón. Él sabe lo que hay en nuestro corazón y en el corazón de cada ser humano. Y sabe quién ha creído y quién no ha creído. Entonces, ese es un juicio futuro. Pero ¿cuándo comenzó? Cuando Cristo llegó y el que no creyó dijo, ese ya está condenado. Por último, quisiera decirle algo. Esta figura de Dios que dice que Dios no hace juicio, que no, esto que está pasando no es juicio. Y yo, miren, me atrevería a decir que incluso la elección de Bachelet es ya juicio. Para que tengamos lo que queremos como país y nos arruinemos, visto que tanto se insiste en tener leyes de aquí, leyes de allá, igualdad de esto, igualdad. Estamos exigiendo la legalidad para el derecho a pecar, sin que hombre, sacerdote ni ley nos diga nada. Eso es lo que se está pidiendo. ¿Sabe lo que ha hecho Dios? Téngalo. El que quiere condenarse, condénese. Eso es juicio ya. Y si Dios no hiciera juicio, no sería un Dios justo ni santo. Le voy a poner un ejemplo, que seguramente muchos de ustedes lo han escuchado de algún pastor. Un hombre asesina una familia, un padre, una madre y sus 3 hijos, a sangre fría. Los asesina a todos. Este hombre es tomado preso. Los llevan al juez. Y el juez dice, debido a que yo soy puro amor, yo te perdono. ¿Qué diría usted? Ese juez no debería ser juez. No da justicia. Y vamos a los diarios, vamos a reclamar al presidente, ese juez debe ser sacado. ¿Por qué? Porque no da justicia, no es justo. Eso lo reclamamos a la justicia nosotros, ¿cierto? ¿Por qué no se lo reclamamos a Dios? Cuando hemos hecho pedazos su creación, hemos blasfemado y escupido en el rostro de Dios, hemos decretado que Dios no existe, hemos tergiversado la palabra de Dios, hemos violado cada mandamiento y decimos, Dios no puede hacer juicio. Entonces no sería un Dios justo. Ese Dios no existe. Y porque es santo y porque ama su creación y es justo, tiene que hacer juicio. Como usted exigiría juicio a un juez frente a un hombre asesino de una familia entera, porque tomó la vida de 5 personas, violó su hogar, su intimidad. Entonces tenemos doble estándar, uno para nosotros y el otro para Dios. Dios no puede juzgar, no tiene permiso, es puro amor, tiene que ser puro amor nomás. Pero los hombres no, hay que ser justo. Ese doble estándar tiene muchos cristianos y sobre todo los incrédulos. El pecado es rebelión
abierta a Dios. Y Dios no puede hacerse leso con el pecado. Porque el pecado le cae en el rostro a Dios. Cualquier pecado es enrostrarle a Dios, no eres Dios. Y Dios no es alcahuete del pecado de nadie. La palabra dice que Él es santo, santo, santo. Amén. Por lo tanto, tiene que hacer juicio. Vamos a ir a una alabanza. Les recordamos que pueden ver este programa a través de Locos por Cristo, blogspot.com, o también en la página de la iglesia, que es Iglesia Bautista La Gracia de Dios, blogspot.com. Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos oyen su oración. Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos oyen su oración. ¿Quién nos podrá hacer daño? ¿Quién nos podrá hacer daño si seguís? Si vosotros seguís el bien, Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos oyen su oración. Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos oyen su oración. ¿Quién nos podrá hacer daño? ¿Quién nos podrá hacer daño si seguís? Si vosotros seguís el bien. Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquel que fue tentado por Dios, le guardará y el maligno no lo tocará. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Bien, hermanos, para concluir este punto, yo llamo a los pastores, hermanos, hermanas de las iglesias evangélicas a pensar en estas cosas, lo que viene con esta nueva presidenta. Vienen leyes que realmente van a poner en dificultad, seria dificultad a la iglesia evangélica, por más que algunos líderes digan que no, porque toda ley de matrimonio igualitario es proporcionalmente restrictiva para los evangélicos. Entonces, esto no es un presidente vale otro, no. Esto no es, no importa que los de la mesa ampliada, los de Cupech o otros, no. Aquí está en juego almas están en juego.
¿Y quién ya es llamado? ¿Quién está llamada a predicarle a las almas? Es la iglesia, no son los ángeles, ni los arcángeles. Es la iglesia. Y si nosotros apostatamos de ese deber por intereses políticos, lo pagaremos caro nosotros y lo pagará caro el país. Así que yo llamo que cada evangélico, mire, piense esto: si somos el 15% de la población, se calcula como 2,5 millones, 3 millones de evangélicos. Si cada evangélico manda una carta a la Presidenta de la República diciéndole no a esas leyes, imagínense con 2 millones de cartas. Algo tendrán que repensarlo, ¿no? Porque en las próximas elecciones esos 2 millones de votos no los tienen si votan una ley así. Pastor, despierte. Lo que viene no son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos. Estamos entrando en ellos. Y a gran velocidad. Los tiempos no son largos. Ya. Así que despierte, pastor. Informe su congregación. Cada hermano envíe su carta a la presidenta electa. Que se demore un año, no importa. Va a tener un año presionar al Parlamento. Pero nadie podrá decir que la iglesia se quedó callada. Porque en el juicio, en el tribunal de Cristo nos va a pedir cuenta de lo que nos ha dado. Y frente a ese pecado infragante, como las leyes que se vienen, ¿qué dijiste? ¿Qué predicaste? Tenías la palabra, tenías el poder de hacerlo. ¿Por qué no lo hiciste? No, es que yo no me interesa la política. Pero nos metieron la ley entre medio de los ojos. Y el problema es que muchos evangélicos se la están tragando. Eso es lo terrible. Entonces, despierte. Lea la palabra. Abra la Biblia. No haga como otros evangélicos que han cerrado la Biblia. Y cerrar la Biblia significa no conocer a Dios. Así que esa es mi exhortación. Seguiremos en este tema más adelante con algunas propuestas más acabadas. Bien, vamos a otra alabanza y pasamos brevemente a otro tema. Permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros.
tema que quería tocar es el tema del mes de diciembre. ¿Cuál es el tema del mes de diciembre? ¿Cuál es, hermano? La Pascua. La Navidad. ¿Ah? La Navidad, pues. El espíritu navideño. ¿Qué es lo que es el espíritu navideño? Le voy a explicar lo que es el espíritu navideño. El espíritu navideño es el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Fíjese usted, ¿qué significa la Navidad para el 99,9% de la población? Santiago, Chile y el mundo. Fiesta centrada en regalos, luces, arbolitos de Pascua, viejitos pascueros, deudas, cenas, borracheras, jarana. ¿Quién se acuerda de quién nació el 25 de diciembre? Nadie. ¡Ah! Hay que hacer regalo. ¿A quién? A los niños. ¿Y quién cumpleaños? Ah, nació el niño Jesús. Ah. ¿Y quién le da algún regalo al niño Jesús? Nadie. Nadie se acuerda de Jesús. Pero en la publicidad, en los comentarios, el viejito pascuero. ¿Qué te trajo el viejito? ¿Qué te va a traer el viejito pascuero? Realmente es patético, triste, penoso ver el mundo así. Y a veces muchos hermanos afanados en los regalos, en la cena del 24, en esto. Y si no hacen regalo y no hacen cena, no hacen arbolito, no es el espíritu navideño. Qué bueno que no sea el espíritu navideño. Porque el espíritu navideño es el espíritu del anticristo. Porque nadie se acuerda de Cristo. Y ese es el objetivo del anticristo. Pero en Navidad significa nativia, que en latín, que significa nacimiento. ¿Quién nació? Cristo. Veamos Mateo 1, del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando esposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Fue concebido por el Espíritu Santo. Nacimiento de Jesús, Lucas 2, del 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado por María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El nacimiento de Jesús se da, la concepción por el Espíritu Santo, por una circunstancia histórica se trasladan a Belén, de donde era José y de donde era María también. Y allí nace Jesús, según la profecía. ¿Cuál es la profecía? Veamos Mateo 2, del 1 al 12. Ahí en la parte donde dice Mateo, del 1 al 2. Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo, No. hijo de David. Mateo 2.
del 1 al 2. Cuando, Permíteme. Mira, dice. Ahí, de ahí. De ahí ¿Del 4? Del 4, ya. Después lo vamos a leer de nuevo. Lea el 4 ahora. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén, de Judea, porque así está escrito por el profeta. Eso. Miqueas había escrito eso. De ti, que eres la más pequeña, me saldrá el que entra y sale desde los días de la eternidad. Y está hablando de Belén. Entonces Cristo nace como hombre y nace en Belén por una profecía. Belén tiene una característica. Belén es la ciudad, alrededor de 18 a 20 kilómetros de Jerusalén, donde se criaban las ovejas para el sacrificio en el templo. Recordemos que Juan dice, señalando a Cristo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Su nacimiento en Belén y la profecía de Juan el Bautista confirman la profecía de Miqueas, que él iba a ser sacrificado, porque a eso vino, como Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, tenemos que nació como hombre, vivió como hombre, murió como hombre. El anuncio del Salvador, Lucas 2, del 8 al 12. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeaba de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Qué es lo que hacen los ángeles? Proclaman ante los pastores la buena noticia. Ha nacido el Mesías, un Salvador. Eso es lo que debemos hacer en el 25, proclamar a Cristo, no celebrarlo con borrachera, con regalo, con deuda. Proclamar a Cristo, nace Cristo el Salvador. Recordemos, gracias Señor, porque has enviado a tu Hijo para salvación de todos los, y a morir por los pecados de todos los hombres, de todo el mundo. Y después dice que los ángeles hablan a los pastores que estaban en el campo. Y aquí hay un dato que todos los estudiosos lo dicen, que no podía haber sido en diciembre. Hoy día mismo, en las últimas noticias, en Siria, que está ahí al lado, hay una preocupación por los refugiados que han escapado de la guerra en Siria por los fríos y la nieve. Estamos en diciembre. Hemisferio norte es invierno. Y hace 2000 años atrás, el hemisferio norte todavía estaba ya donde está ahora. Así que era invierno. Entonces los pastores no podían estar en el campo con los animales. Y si están en el campo con los animales, para la veranada, para alimentarlos de las hierbas que han salido después de las lluvias de primavera. Entonces se calcula que Cristo, el Señor Jesús, podía haber nacido de mayo a agosto, más o menos. Pero ese es un dato histórico de tomar nota. Y lo importante es que los ángeles proclaman a Cristo. Y después en Lucas 2 del 13 al 14, y repentinamente apareció con él el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles proclaman la buena voluntad y generosidad de Dios. ¿Cuál es la generosidad de Dios? Que ha enviado un Salvador. La buena voluntad de Dios envió al Salvador. De tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo unigénito. Y está ahí sintetizada en esa frase, en esa alabanza de los ángeles.
la buena voluntad, el amor de Dios, hizo enviar a su Hijo para salvar pecadores inmundos. Jesús tuvo otra proclamación a los días después. Lucas 2, 25, 32. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón, interesante esto, el Espíritu Santo hace un registro de la proclamación que hace Simeón, y es prácticamente una oración, una proclamación llena del Espíritu Santo. Es muy hermosa, lúcida, porque está guiada por el Espíritu Santo, y está dicha y queda registrada ¿para quién? Para todos los pueblos, de ese momento hasta hoy. Después hay otros anuncios. Ana, Lucas 2, 36, 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, prestándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban en la redención en Jerusalén. Esta mujer devota al Señor anunciaba a todos los que las querían escuchar que el Señor había llegado. El Mesías estaba ya en la tierra. Entonces tenemos la proclamación de los santos, tenemos la alabanza de los ángeles a Dios, tenemos la proclamación de Simeón, los anuncios de Ana. O sea, Israel sabía quién había llegado el Mesías, por lo menos muchos sectores. Y la adoración de los gentiles, y ahí entramos a Mateo 2, del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén, de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo, Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id y hallad y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y la adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí, la estrella había visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Note que llegaron unos magos, no dice que eran reyes, ni dice que eran 3. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta, porque todos, incluso los cristianos, dicen: ¡ay, los reyes magos! Que los 3 reyes magos. No, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que cuando la fecha de nacimiento, la Biblia no habla del viejito pascuero, la Biblia no habla de reyes magos, la Biblia no habla del 25 de diciembre,
Pero estamos tan llenos de esa cultura pagana, de siglo, que automáticamente la transmitimos. ¿Qué te trajo el viejito? Vamos a hacer un PC. Hay que poner los Reyes Magos. Tenemos toda esa mentalidad que nos han criado desde niños y viene de siglos y siglos y siglos, y ya es parte de la cultura. Pero por eso precisamente, porque está tan impregnado en nuestra personalidad como cultura, nos olvidamos de Cristo. Que el mundo se olvide de Cristo es natural. ¿Por qué? Porque el mundo incrédulo no cree. Aún sabiendo de Cristo no cree. Pero que los cristianos anden con todas esas cosas, a veces digo yo, ¿qué cristianos somos? Y otra cosa es hacer notar, ellos eran gentiles, ellos venían de Oriente, de Babilonia. En Babilonia a los sabios se les llama magos, y por esa palabra podemos decir que ellos venían de Babilonia. En Babilonia había quedado mucho, seguramente, de los judíos. Daniel fue un hombre importante, en varios reinos. Esther fue reina, y el pueblo judío en algún momento fue muy influyente, los exiliados judíos en Babilonia. Por lo tanto, estos magos, estos sabios, aprendieron seguramente de los sacerdotes o de la cultura religiosa judía, y tenían este concepto y esperaron, y el Espíritu Santo los guió, y fueron y adoraron al Señor Jesús recién nacido, y le dieron oro, incienso y mirra. Ahora, por eso se puede decir que eran 3. No es cierto, pueden haber sido muchos más. Y aunque fueran 3, cada uno de ellos llevaba una corte, porque eran hombres importantes. Tenían sirvientes, carpas, alimentos, armas, regalos. Eso significa muchos camellos por cada uno de ellos. Entonces fue una caravana que impactó Jerusalén, tanto así que el rey los llamó y dijo: ¿dónde vienen ustedes? ¿Dónde está ese rey que vienen a ver ustedes? Y tiene que haber sido un impacto muy grande, porque además eran hombres ricos. Traían oro, incienso y mirra, que son 3 cosas carísimas, pero simbólicamente representan oro, reconocimiento de que es rey; incienso, sacerdote; mirra, profeta. Es un reconocimiento simbólico de estos gentiles y no de los judíos. Mire, nótese eso, de un completo reconocimiento de las roles del Señor Jesús. Y les hago notar esto, hermanos, que esta adoración de los gentiles está en un libro de Mateo que está dirigido a los judíos, y eso lo hace más interesante y resalta esto, que el Señor Jesús murió por los pecados de judíos y gentiles, y ese es el símbolo en Mateo. Muy interesante. Entonces, Navidad no se debe celebrar, se debe proclamar. Reúna a su familia, proclame a Cristo, enseñe de Cristo a su familia. Que el Mesías ya ha venido, ha nacido, vivido y muerto como hombre por los pecados del mundo. El que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros, resucitó en cuerpo glorificado y ascendió a la diestra de Dios Padre. Enseñe eso a su familia. No importa si tiene arbolito, si va a hacer la cena, pero tenga un momento importante y enséñale a sus hijos, a su esposa, y usted, varón, recuerde por qué nació el Mesías. Dios encarnado que se hizo hombre, vivió como hombre y murió como hombre, pero él era sin pecado, era Dios. Eso es lo que tenemos que enseñar el 25 de diciembre. Haga los regalos que quiera, céntrese en eso.
y el Señor irá limpiando los corazones de todas estas cosas paganas. ¿Y por qué se celebra el 25? Y nos quedan unos minutos, solo quiero darle algunos datos. ¿Qué cosas se celebraban en la antigüedad el día 25 de diciembre? Hay al menos 3 celebraciones que se pueden recoger por ahí por algunos datos. En Roma estaba la fiesta de Saturno, las Saturnalias. Era una fiesta de 7 días que incluía el 25 de diciembre. Entonces, esa fiesta consistía en regalos, borracheras y orgías. Y uno de los papas la quiso cambiar por el nacimiento de Cristo, porque esta fiesta se unió a otra fiesta que se celebraba también en Roma, y se celebraba el nacimiento del sol invencible, que este culto venía de la religión mita de origen persa. Los emperadores romanos se hacían llamar de 2 maneras: sumo pontífice, que eran el puente máximo entre los dioses y los seres humanos. Usted lo conoce, eso lo ha escuchado por ahí. Y se hacían llamar Sole Invictus. Entonces esta celebración de Sole Invictus y de las Saturnalias la unieron, y después con el tiempo dijeron, los papas dijeron, Cristo es el sol naciente, vencedor, por lo tanto Cristo nació el 25 de diciembre. No porque haya nacido el 25 de diciembre, sino para cristianizar una fiesta pagana terrible, pero resultó que la fiesta cristiana se paganizó. ¿Y qué tenemos hoy día? Después de siglos, tenemos esto: comercio, regalo, deuda, estrés, en fin. Y otra celebración que se hacía antiguamente el 25 de diciembre, se celebraba el nacimiento de Tamuz. ¿Quién es ese? Es el hijo de Semiramis y de Nimrod. La esposa de Nimrod, que era Semiramis, era esposa y madre de Nimrod, y con ella tuvo un hijo que se llamó Tamuz. Y la mujer Semiramis se hacía llamar la mujer y el hijo en brazo, porque decía que el hijo era el de la profecía de Génesis 3. Tamuz murió y después resucitó según la leyenda, y Semiramis hizo adorar a Tamuz bajo un árbol. ¿Por qué? Que los regalos tenían que llevarse bajo el árbol, porque el árbol representaba la eternidad de Tamuz. Se fija cómo las cosas van, y esas cosas evolucionaron hasta ahora, pasando por las culturas, los continentes, y han llegado hasta nuestra, y a veces las hacemos nuestras y creemos que son hasta cristianas. Entonces, repito, hermano, hermana, yo sé que hay una presión social muy grande por hacer regalos, por tener arbolitos, etc. Pero comience a enseñarle a su familia, regale versículos, enséñale a su familia que el 25 se celebra, por alguna vez recuerden que nació el Mesías. No importa que haya sido en diciembre, no importa, un momento en la historia de ese tiempo que nació el Mesías. Dios se hizo carne para venir a morir por los pecados de los hombres. Ese es el hecho más importante de la historia de la humanidad. Y no lo ahue, no lo diluya con el viejito pascuero, no se estrese con los regalos. Regale versículos, regale la palabra de Dios, predique de esa manera, reúna a su familia, enseñe a sus hijos esta fecha, comience a sacarlo de esa lógica de consumo tras consumo, consumir imágenes, consumir regalos, consumir eso es
olvidarse de Cristo. Por eso estas fiestas, el espíritu navideño es el espíritu del anticristo. Téngalo presente. Nada de lo que representa la Navidad tiene que ver con Cristo. Tiene que ver con tradiciones, culturas que vienen de otras religiones. Y nosotros las hemos cristianizado porque decimos que somos cristianos y por lo tanto si están ahí es porque Dios las dio. No, mentira. No se mienta a sí mismo. Lo mínimo que podemos hacer es eso, proclamar ese día que Cristo vino al mundo como ser humano, sin pecado, a morir por los pecados de todos los seres humanos. Así que le dejo esta invitación, junto con la anterior, respecto a lo que tenemos que hacer como evangélicos frente a lo que nos viene en los próximos años. Pero en esta semana, proclame a Cristo. Proclame a Cristo. Es lo más importante. Lo demás pasa. Pastor, yo creo que igual enseñarle o explicar a los hermanos que el regalo más hermoso que tenemos, no lo estamos a lo mejor valorizando. Porque el regalo más hermoso, ¿cierto?, es el que Él nos da, ¿cierto? Que podamos tener vida eterna juntamente con Él. O sea, se dio a sí mismo por cada uno de nosotros, por nuestras maldades, por cada cosa mala que hemos hecho. O sea, ¿qué más regalo tenemos? No queremos más. Estamos bendecidos. Hemos sido regalados, bendecidos porque hemos sido salvados. Amén. Y tenemos una promesa de vida eterna con el Señor. Amén. Como dice el hermano, bueno recordarlo esto. ¿Qué mejor regalo no tenemos? Tenemos el mejor regalo. Amén. Cristo ha sido el mejor regalo que Dios nos ha dado. Así es. ¿Y qué puede regalar usted a Cristo? Regálale su vida, Obediencia. su corazón, su mente. Si usted cree que nació el 25 de diciembre, está de cumpleaños, regálele eso. Proclámelo y regálelo. Su vida. Rehaga un compromiso con el Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Todas las demás cosas nos tapan la vista de lo importante, que Cristo vino al mundo a morir por los pecados. Vamos a poner una alabanza antes de despedirnos. Ya. En la tierra cerca de cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra cerca de cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Ahí estoy yo, en medio de ellos. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra cerca de cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. De acuerdo en la tierra cerca de cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. 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 Bien, hermanos, vamos a orar, darle gracias al Señor por este tiempo que Él nos ha regalado. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor,